Buen día, el tema de hoy es sólidos de revolución y bueno, para empezar con este tema lo primero que quiero hacer es dar una pequeña noción de qué es una integral. La integral de una función es sumar todas las contribuciones de pequeños rectángulos de tal manera que estos rectángulos sean del tamaño adecuado tal que el área sumado de esos rectángulos me dé el área total de la curva. ¿Ok? A primera instancia podría parecer esta idea un poco tosca y burda. ¿Por qué? Porque mientras que tenemos una curva que tiene cierta concavidad, pues los rectángulos tienen una base y una altura de tal manera que tienen ángulos rectos. Esto hace que podría parecer que tienen ciertos cachos que salen sobrando y el área pues nunca se va a ajustar. Sin embargo, uno de los inventos más maravillosos del cálculo es el límite. Con el límite, esta herramienta es tan poderosa que podemos saber qué pasa cuando algo es muy grande o muy pequeño. Entonces, con ese sentido, una integral no es más que poner rectángulos del tamaño adecuado, muy pequeños, casi del tamaño de una línea, por así decirlo, de tal manera que su área sumada de esos rectángulos van a ser la contribución total del área bajo una curva. Ojo, el área va a estar limitada por la curva y por el eje X, ¿ok? Entonces, supongamos que queremos conocer la altura para este punto X, lo que queremos saber entonces sería cuál es su imagen bajo la función f de x. ¿Por qué? Porque si conocemos la regla de correspondencia, conocemos cuánto vale su imagen y si se dan cuenta es la altura con respecto al eje X. Ajá, la altura. ¿Cuánto mide esta altura? Muy bien, entonces solamente quiero que se queden con esto, que la integral es el área bajo la curva. Puede haber funciones muy extrañas, muy difíciles, algunas cuales su integral no está definida y tenemos que usar métodos numéricos o métodos de programación para poder saber cuál es su integral. Muy bien, supongamos que tenemos ahora esta función un poco más amigable, una recta. No tiene curvas, no tiene desviaciones, no tiene concavidad, pues en general pues es una curva con cierta pendiente positiva, puesto que es creciente. Ahora, ¿qué pasa si esta función yo la roto con alrededor del eje X? Es decir, yo agarro un punto de la función y es como si yo creara un círculo, un cono. Ajá. A primera instancia, podemos ver que se dibuja una circunferencia. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque como estamos rotando con respecto al eje X una simetría, tenemos este comportamiento circular de la función, de tal manera que cada uno de sus puntos va a obedecer este comportamiento. Entonces aquí tendríamos un círculo, aquí tendríamos otro círculo y aquí otro círculo. ¿Y por qué círculos? Pues bueno, porque estamos rotando alrededor del eje de las X. De tal manera que si continuamos este proceso con la función, pues eventualmente vamos a tener, en este caso particular, un cono. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es una recta que si yo al hacer esta rotación, pues estoy creando círculos. Pero no cualquier círculo también. Hay que ver que estamos creando un círculo cuya altura, cuyo radio, esencialmente, es igual a la función. Por eso el hincapié aquí en este momento de que hacía que la altura es la función. Si se dan cuenta aquí, este radio va variando. Aquí podemos decir que es un radio pequeño, aquí un radio mediano y aquí un radio más grande. Y todo este radio pues vale la función en el punto que estemos tomando. Con ese sentido, pues como queremos conocer el volumen encerrado por esta función que rota, por eso se le conoce como sólidos de revolución, algo sólido, algo que es macizo, pues vamos a crear el siguiente artilugio. Si se dan cuenta, estamos creando pequeños círculos, pequeños discos con una superficie intrínseca de la función. Esta área de un disco cualquiera, sabemos que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. En este caso el radio quedamos que es f de x. Entonces, vamos a poner un diferencial de volumen. Sabemos también que un volumen para un cilindro, ¿por qué un cilindro? Porque se dan cuenta, si yo extiendo esto más y más, aquí se formarían pequeños cilindros, ¿ok?
Entonces el volumen de un cilindro es área de la base por la altura, y área de la base es la de la circunferencia, que sería pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces aquí un diferencial del volumen es pi por la función al cuadrado y la altura. ¿Pero quién es la altura? Pues bueno, analicemos un poco más la situación. Si bien tenemos un disco, lo que nos intuye a pensar del razonamiento de la integral es hacer los intervalos cada vez más y más pequeños de manera que sus rectángulos converjan. Con ese mismo sentido podemos pensar hacer los cilindros más y más pequeños de tal manera que estos converjan a la función que queremos evaluar su volumen. Entonces, esta pequeña línea que estoy dibujando sería el grosor del disco. Y si es tan y tan pequeño, podríamos considerarlo como un diferencial de altura. ¿Pero qué nos da este diferencial? ¿O qué es esta altura? El movernos en X. Si aquí creamos, por ejemplo, un medio disco, pues lo que vamos a tener sería una curva y este sería un diferencial de X. Entonces, un diferencial de volumen sería pi por la función al cuadrado diferencial de X. ¿Ok? Entonces ya un poquito más de acuerdo a esto, pues tenemos integrando esto, esta función que tenemos exactamente aquí, nos quedaría que la integral de volumen es igual a pi por la función al cuadrado diferencial de x. Observen que aquí yo estoy integrando respecto al volumen, por eso obtengo un volumen, y aquí estoy integrando respecto a x. Bueno, no pasa nada, no hay ninguna inconveniencia, puesto que estamos usando el teorema de cambio de variable. Con esto podemos asegurar que nuestra integral de ambos lados es una igualdad. Muy bien, pues bueno, esta es la fórmula de un volumen de sólido de revolución. Ojo, solamente funciona para funciones que rotan alrededor de un eje, ¿ok? No para cualquiera. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice, calcula el volumen del sólido de revolución formado por la función 1 entre x desde 1 hasta infinito. Pues bueno, sabemos que el volumen es igual a la integral, en este caso es una integral definida, que va desde 1 hasta infinito, pero ahorita vamos a poner los límites, pi por la función al cuadrado diferencial de x. Pues bueno, en este caso el sólido que queremos calcular su volumen es el límite cuando b tiende a infinito. Digo, ya he hecho muchas cosas para alarmar, ¿no? Entonces mínimo hay que poner esto. De b, de pi por la función, pero la función pues es 1 entre x elevado al cuadrado diferencial de x. Entonces, el volumen es igual a el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de pi por 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. Ahora, esta integral, recuerden que el integral es x elevado a la n, una integral de esto, diferencial de x, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Ok? El exponente se le suma 1 y baja en el denominador. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo el volumen del límite cuando b tiende a infinito, desde 1 hasta b, de pi por x elevado a la menos 2 diferencial de x. Creo que así es un poco más fácil de ver. Entonces, volumen es igual al límite cuando b tiende a infinito, de pues, pi, el menos 2 pasa para abajo en el denominador, más 1, x a la menos 2 más 1, evaluada desde 1 hasta b. Entonces, el volumen es igual al límite cuando b tiende a infinito, pi, aquí sería x a la menos 1, y aquí sería un menos 1 que lo voy a reflejar acá. Ahora, ya casi terminamos, el volumen es igual al límite cuando b tiende a infinito de menos pi
entre x, me faltó aquí la evaluación, desde 1 hasta b. Desde menos x, desde 1 hasta b. Voy a factorizar este menos pi para ya evaluar el volumen. El volumen es igual al límite cuando b tiende a infinito. Cuando b tiende a infinito, de menos pi por 1 entre b menos 1 entre 1. ¿Ok? Ahora, cuando b tienda a infinito, esto se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cada vez la función 1 entre x, cuando x es muy grande, es decir, b, se va tendiendo a 0 y esto va a cancelarse de tal manera que solamente nos quede que el volumen de esta función bajo un sólido de revolución a partir de 1 hasta infinito es igual a menos por menos más 1 entre 1, 1 y el volumen simplemente sería pi. Observen que de pasar de tener quizás algo que va hasta infinito, pero gracias a que está muy cercano a 0 se va haciendo cada vez más pequeño, la integral converge y el volumen es pi.